El cielo por asalto. Seguinos en nuestras redes sociales: Facebook, El Cielo por Asalto Radiográfica, Instagram, Cielo por Asalto, Twitter, @por asalto. ...14:36... Y en esto con lo que no íbamos, ¿no? ¿Dónde carajo está la representación política? Buena pregunta. Yo que estuve pasando por el acampe de los compañeros de Telam y diferentes conflictos que se fueron desarrollando en el transcurso de la semana, me empecé a hacer esa pregunta. ¿No? ¿Qué? Sí. No ¿Dónde sé carajo qué están? es. Y bueno, Porque, a ver, sí. yo entiendo, e insisto con esto, entiendo la voluntad, obviamente, de lucha de todos los compañeros y de todas las compañeras que, obviamente, lo primero que hacen es tomar el bastón de mariscal, sí, ¿no? Se lo ponen arriba del hombro y salen a batallar. Pero yo creo que es natural por parte de un sector de la militancia que empieza a organizar los barrios, las universidades, ¿no? Y entendemos que la primera ley es: tenemos que estar todos juntos. Sí. ¿No? Que fue lo que quedó expresado en el 24 de enero, queda expresado en las barriadas, queda expresado en el 8M contundente que se dio. Bueno, ¿alcanza con eso? Es la pregunta. No, para nada. No ¿Alcanza? Obvio que no alcanza. Tampoco, ay Dios, en 2019, en las elecciones, tampoco había una situación de bancar ese momento, ¿se entiende? Sí. Bueno, después de 4 años tampoco se alcanza ahora, digamos. Ahora, pregunto esto porque el DNU sigue corriendo, los estragos del DNU siguen haciendo pelota a los sectores más pobres de la Argentina, ya están naciendo ollas populares por todos lados. Es terrible ver los medios de comunicación y escuchar hablar. Hoy escuchaba a un flaco de Rosario, y de paso mencionamos lo que está sucediendo en Rosario, que es terrible, pero hoy entrevistaban a un pibe en Rosario, un tipo muy laburador, donde conocía, por una cuestión de distancia de donde vivía el pibe que mataron, el que, bueno, estuvo circulando ayer por todo lado, que generó impacto en todos. Le empezaron a preguntar sobre la situación de Rosario, y es increíble cómo el pibe en un momento se pone a llorar y pedía por favor, sería para poner en la jerga lo que se está discutiendo, ¿no? A los narcos, etcétera, narcoterroristas, le dicen, bueno, les pedía por favor que con los trabajadores no. Que si querían generar un hecho... Hay un paro. Hay un paro de transporte, todo. De transporte, de taxistas, y que si querían generar un hecho político, que vayan contra la clase política, sí, pero no contra los trabajadores, que encima que cobramos sueldos de mierda. Sí, totalmente. De hecho, el viernes no se pudo hacer la marcha del 8M. Bueno, se suspendió la movilización del 8M. O sea, digo, hay una situación que está atravesando la Argentina por abajo, que está siendo muy dolorosa. En todas las barriadas populares, en todos los lugares, la guita ya no alcanza para nada. Y en el medio te cruzás con este debate que charlábamos recién, de si se aumentaron los sueldos, no se aumentaron los sueldos. Ahora parece que Milei era el que había firmado. Ahora hoy rajaron al secretario a Yacine, al secretario del Ministerio del Trabajo, responsabilizándolo. O sea, un papelón. No, a ver, no es para meternos a analizar si lo firmó, si no lo firmó, si correspondía, si no, si se iba a 5 millones o no. Lo que quiero poner sobre la mesa es decir que están en otro canal. Sí. Y cuando digo estoy en el otro canal, no me refiero al gobierno nacional, me refiero también a la representación política de este lado. Que decís, che, loco, posta que la batalla, toda la batalla va a estar puesta en si Milei firmó o no firmó un decreto para aumentarse el sueldo. Cuando el DNU está haciendo mierda todo. Obviamente que tiene que ver con lo que veníamos discutiendo antes, ¿no? Se recorta laburantes, se recorta jubilaciones, etcétera, pero los tipos van y se aumentan el sueldo un 48%, y ni hablar las justificaciones que daban. Hasta incluso el propio Pichetto. Yo creo que hay algo de si pasa, pasa, ¿no?
Hay como una situación medio... Yo creo que hace unas semanas dije que me daba un poco de bronca y que los veía un poco idiotas en general. Después, en términos generales, bastantes periodistas dicen, bueno, no son todos idiotas, ¿no? Como que hay algo de más que quizás no estamos viendo, ¿no? En términos generales. Yo creo que es un poco de si pasa, pasa. Digamos, si aumenta y se banca, se sigue, ¿viste? Y después creo que hay algo que sucede que es estratégico en el sentido de interrumpir todo en el mismo momento, ¿no? Telam, TV Pública en el futuro, el DNU, la ley Ómnibus, un montón de cosas en el mismo momento que es difícil después atravesarlo. No, y que también dejan un montón, ya lo que pasó con el macrismo, dejan un montón de frentes abiertos, todos dispersos. Sí. Esta semana, mañana hay cortes de UTEP en todos los accesos a la ciudad. Sí. Lo de ATE, lo de Telam. Bueno, hoy tiro un dato cortito con lo del Satzait, con el quilombo en América. Solamente la persecución está haciendo a los trabajadores del Satzait y no a los del Cipreva. Lo que puede, claro. La unidad con el Satzait y el Cipreva es re importante y quieren generar eso. O sea, que los laburantes, los delegados del Cipreva en América se peleen con los del Satzait porque unos pueden entrar, los otros no. Obviamente que no va a suceder porque el movimiento obrero organizado tiene la capacidad en este momento de estar en unidad y de acompañar a los trabajadores, pero buscan eso. Sí, yo insisto con esto porque a mí me preocupa. Bueno, acá me acaba de llegar un mensaje ya de una querida oyente nuestra, Moni. Los políticos alquilados, un demente los basurea y lo asumen, solo el pueblo sabrá al pueblo, Perón Chacá. A ver, es un debate que empieza a atravesar en los lugares. Bueno, o sea, igual también hay algo, perdón, la semana pasada también fue Moreno con Pichetto, hablando de la nueva formulación sobre peronismo, sobre volver a respetar ciertas bases pejotistas. Digo, hay un montón también. A mí lo que me sucede, miren, aunque me siento mal cuando tengo que hablar sobre el PJ, hay algo que me sucede a nivel emocional, que no importa si me estoy a punto de desmayar, lo voy a discutir igual. Porque mucha gente ha planteado durante mucho tiempo que el PJ es una cáscara vacía, que solamente hace ruido, qué sé yo. Yo estoy de acuerdo a veces con eso. De hecho, muchas veces he acordado de eso también. Pero creo que hay algo que quizás no la vemos, o no sé si es algo que también se da en momentos también de intensidad y de un vacío también en creencia, que tiene que ver con no solo discutir las nuevas generaciones a nivel político, que no tiene que ver con que alguien sea dueño del destino en general y que tenga como una luz especial que lo ilumina como si fuese un escenario, sino que también sucede algo que es no solo algo generacional, sino creo que hay algo de poder aceptar los errores durante 12 años de kirchnerismo y 4 de socialdemocracia o una fusión entre peronistas y progresistas y demás. Lo digo porque también hubo una discusión interesante de redes sociales y también muy Futurock, si se quiere, con el respeto de una radio como Futurock, que tiene que ver con que ellos defienden mucho el progresismo diciendo el kirchnerismo quería el progresismo. El kirchnerismo, Néstor, lo quiso previo a haber ganado y haber sido presidente. ¿Por qué? Porque después negoció con el cabezón Duhalde para poder llegar a donde estuvo. Claro. Y después teniendo organizaciones que las más grandes empezaron a criar a partir de 2008, 2010 y después la muerte de Néstor hacia adelante, hubo un proceso también de poder discutir ese progresismo adentro de ese peronismo, de ese kirchnerismo, que hoy hay una discusión entera sobre eso, porque tenés la ortodoxia desde un lado y enfrente tenés al progresismo y ahí tenés como un cuadro que se divide en 4 tipo... Pero a mí me parece, a mí me paro en esto porque es interesante. Porque hoy,
cuando reaparece la figura de Pichetto y reaparece este run run de que vuelve al PJ, ¿no? Y muchos se rasgan la vestidura diciendo que es un traidor y que se olvidó que fue vicepresidente de Macri, yo digo, che, a ver, paremos. Paremos porque fue 12 años el que le controló la cámara a Cristina, ¿eh? Sí. Sí. Fue el que defendió con los cuchillos entre los dientes la 125, ¿eh? Sí. No digo con esto, no me pongo en defensa de Pichetto. Lo que digo en esa construcción errónea, pues yo comparto esto. Lo que tenía Néstor es que logró contener a esos sectores a los que él incluyó a través de la transversalidad. Sí. Después hay una etapa en la que eso pasó a ser hegemónico hacia adentro, donde se empezó a romper todo el kirchnerismo, se fue la CGT, bueno, etcétera, etcétera. Y pasó a hegemonizar otros sectores hacia adentro de lo que fue el último gobierno de Cristina. Sí, y son, perdón, dato de color, Pichetto y Moreno son dos personas que siguen bancando la formación histórica de militantes. Pero a ver, por eso digo... Que eso a veces no es voluntario en los progresismos, en decir, ay, creo esto individual y no en colectivo. Por eso es un problema. Por eso yo insisto que mucho lo discutimos acá. Esta se ha construido políticamente y se ha puesto sobre la mesa ciertos conceptos y ciertas categorías, ¿no? Esa categoría que empezó a predominar y empezó a dividir al campo popular entre izquierda, derecha, izquierda y derecha, que te llevaba a colocar a ciertos personajes de la política que jugaron un rol determinado en los 12 años del kirchnerismo, como es el caso de Moreno, de la Secretaría de Comercio, como es el caso de Pichetto, bueno, como es el caso de Massa, incluso Lanceso. Sí. Pero lo que digo es que esas categorías que empezaron a avanzar hacia adentro del gobierno, también llevaron permanentemente en esto, ¿no? Si vos no te enfilás, sos un traidor. Entonces hoy te encontrás con un quilombo en la cabeza de un militante en donde vos venís de repudiarlo a Massa de traidor, terminó siendo tu candidato y ahora resulta que el traidor es Pichetto. No, o sea, hay un Scioli, ¿me entendés? Y Scioli. Entonces hay un libro que escribió Abal Medina sobre conocer a Perón, donde dice, la regla número 1 del peronismo dice, no se acusa un compañero de traidor, que él lo lleva al problema de los 70, ¿no? Diciendo, el error que cometieron es haber metido la categoría de traidor. Sí, también que volvemos a que no hay una autocrítica hoy en día. Pero obvio, pero que te dice, a ver, lamentablemente lo que te dice Pichetto la otra vez. Una autocrítica, yo creo que no hay una autocrítica personal a nivel hasta individual, no solo de la movimiento en sí. No, claro. ¿Qué es lo que te dice Pichetto la otra vez? Estuvo en Duro de Domar, que los domó a todos. Porque ahí vamos también una cuestión, los domó a todos, y vos decís, che, pero... Y el tipo te dice, yo no voy a discutir personas, vamos a discutir ideas, que es el problema. Hay un debate de ideas, sí, objetivamente hay un debate de ideas porque el mundo avanza y tenemos un montón de discusiones no resueltas desde el peronismo y del campo popular. No, y aparte necesita también un poquito negociar con él, porque en el Congreso necesita que sí o sí te un poquito a favor. Pero ya lo ha demostrado. Todo también, por eso. A ver, ¿por qué digo esto? Porque, a ver, tuvimos una semana donde Milei se hizo la panzada con los gobernadores. Los acusó de los que nunca nadie los acusó. Quiso juntarse con todos y no apareció. ¿No? Ahora, les dijo de todo. Les dijo de negocios de trata, de narcotráfico. Los acusó de lo que de lo que nadie lo venía acusando, pero que todos pensábamos. Ahora, el tipo va a la apertura del Congreso, les vuelve a decir de todo. Ahora el tipo dice, ¿quieren negociar el Pacto de Mayo? Vengan a la Rosada. Vengan a la Rosada, pero la condición es discutir la ley ómnibus. ¿Y qué estamos discutiendo hoy? En todos los medios. Ya pusieron la ley ómnibus el viernes arriba de la mesa los gobernadores. Y dice, aprueben esto para ir al pacto. Y ahí donde yo digo, che, ¿dónde carajo están? ¿Qué van a hacer? Porque acá están los puntos que implica esta nueva ley ómnibus. O sea, volvemos a la discusión de la ley ómnibus. Sí. Y ahí donde vos decís, che, todo esto que está pasando,
va a alcanzar solamente con la resistencia de los sectores populares y de la fragmentación popular que hay encima? ¿Va a alcanzar solamente con eso? Bueno, ese es un debate de aquellos que consideran, no, tenemos que estar todas las 24 horas en la calle o no. No, hay un problema en la representación política. Porque yo digo, loco, ¿cuándo vamos a exigirle nosotros a los nuestros o a los que se nos parecen que hagan algo de donde están? Porque no veo a nadie. Sí, yo creo que también hay algo de la negociación de poder hacerse cargo de poder pronunciarse en contra de la pobreza, por ejemplo. ¿A qué me refiero con eso? Tanto el gobierno de Macri como en este contexto se redujo siempre en discutir los porcentajes de la pobreza en general, ¿no? Por ejemplo, en los 12 años de kirchnerismo y el último gobierno de Cristina, soy muy repetitiva a veces con esas cosas, pero en su momento la pobreza se apuntaba entre el 25 y el 30%, era así, y era discutible en su momento. Después, obvio, con el macrismo básicamente se fue al 50%, que nunca se admitió de esa forma. Con Alberto Fernández y Cristina en su momento se redujo también de nuevo hacia orientado hacia un 40, límite de 37 y pico, contando dos particularidades muy grandes que fueron la pandemia y la sequía más grande durante los últimos 10 años, 15 si no me equivoco. Y hoy por hoy, con un gobierno que va 3 meses, ya van aproximadamente 3 meses, con una cantidad de casi el 50% en general está en los límites de la pobreza o superando esos límites de la pobreza, no solamente en términos de consumo, sino en términos de vivienda, por ejemplo, lo que son los alquileres, lugares para irse, para mudarse, para estar, un montón de particularidades, sin aumentos en las paritarias también, o los aumentos contando un mínimo del 10% y un mínimo de 16% como muchísimo en un montón de áreas de producción del país. Y hay una discusión, creo que es eterna, sobre esa responsabilidad, que sobre la pobreza en particular, un ejemplo total es lo que es la provincia de Buenos Aires y cómo Axel Kicillof está dentro de esa discusión. Dice que la provincia de Buenos Aires aproximadamente tiene el 36% o 40% de producción propia en la provincia de Buenos Aires y sin embargo sigue peleando la coparticipación de la provincia en comparación, por ejemplo, a la ciudad de Buenos Aires, que no produce lo mismo que las provincias en general. No produce, solo consume. Y sin embargo, por ejemplo, tiene que ahí hay otra vuelta más, que es, por ejemplo, una gran participación de trabajadores que vienen desde el AMBA, si se quiera, a la ciudad a trabajar, ¿no? Entonces la fusión de los aumentos en el transporte implica una particularidad en toda la gente que se mueve en el AMBA y eso es parte de cómo se reduce y aumenta la pobreza en términos generales. Y esa gente es la misma que prende la tele, ve el aumento en diputados y sabe que un diputado cobra 2,5 palos y un aumento más en proporción de, como no viven en la ciudad de Buenos Aires, que tienen que viajar a Córdoba o a Santa Fe o a donde sea, porque, bueno, son de ahí, digamos, ¿no? Y los votó parte de la población. ¿A qué me refiero con todo eso? Que más allá de que cualquiera de nosotros crea en las posiciones políticas y en general en las populares, que estamos más en general a favor de esos lugares, sin embargo todavía no hay una autocrítica particular sobre la pobreza en general o ese trabajo que se hizo en ese momento y sigue siendo un problema histórico representativo que no baja del 30% de la cantidad de personas en base a la pobreza. Esa discusión. Pero ese es el debate que nunca dimos. Por eso es un problema constante. Por eso cuando vos lo escuchás a Moreno, por ejemplo, sí, repensás un montón de estas cosas. Sí. No, porque de última te da el debate. Después vos podrás decir que es un marginal, que lo que quieras. Pero hay un debate, lo charlábamos la semana pasada acá también. El gran problema de la CGT es no haber dado estos debates tampoco. Porque no es una cuestión de decir, che, no me dan lugar, la columna vertebral no tiene lugar en el gobierno nacional. No, pero el problema es que hiciste vos para ganarte ese lugar en la política. ¿Qué carajo hicimos? Nada. Entonces la informalidad se naturalizaba, la precariedad se naturalizaba y la pobreza se naturalizaba. Bueno, y es también la discusión con los movimientos sociales. Bueno, y de última, después el problema era, listo, ayudamos, tiramos guita, mientras la soja valía 500, 600, 800 dólares. Sí. Ahora, cuando eso se acabó, ahí vino el problema. Porque digo,
está bárbaro la concesión de derecho, y me parece perfecto la frase de dice, donde hay una necesidad existe un derecho. Sí, está perfecto, el problema es quién lo banca. Sí. Ese es el problema que tenemos que discutir. Y ahí donde entra esto de que decís vos, ¿por qué nunca discutimos la pobreza y los índices de pobreza? Sí. ¿Por qué nunca? A ver, 33% de informalidad se fue Cristina al gobierno, ¿eh? Sí. No lo animamos a discutirlo eso tampoco. Ahí tenemos, por eso digo, pero para mí también hay algo que sucede, que también es polémico siempre, que es la situación de los movimientos sociales tiene también una actividad filosófica en particular que tiene que ver con la forma de vida a nivel social. Que eso también implica el trabajo de cómo se produce, que no siempre está ligado al Estado en general. Entonces, ahí lo que vos discutís con los movimientos sociales que han construido durante bastante tiempo una forma de horizonte y de futuro, no es la misma a veces que muchos militantes o muchos peronistas hemos construido a través de una finalidad y un horizonte en particular. Pero es que vos tenés un debate teórico. Claro. Y este debate teórico se ha plasmado. ¿Se acuerdan cuando fue el debate de Graboy con Pérsico, etcétera? Sí. No, con Pérsico justamente no era. Bueno, pero tenés, por ejemplo, el ejemplo de Graboy, cómo se llevaba con Stanley en el gobierno del macrismo. Bueno, pero te justificaban desde dónde nacía su idea. Y no estaba mal. El problema es que lo llegó a decir Graboy, diciendo, che, muchachos, dejen de pensar peronismo como... Lo dijo en la tele. O sea, no es que... Y vos decís, el problema es qué construiste vos de este lado. Sí. Para dar ese debate. Porque también es un debate de decir que hay 10 millones de personas que ya se cayeron del sistema de producción. Bueno, tenés un problema ahí. Entonces pasemos a discutir la ayuda social transitoria, pero en el camino de resolver los grandes debates que hay que resolver en la Argentina. Cómo se produce, qué se produce y cómo se distribuye lo que se produce. Ese es el debate que tenés. Y por ejemplo, también hay algo de un espejismo de que durante mucho tiempo, tanto este gobierno como el gobierno de Mauricio Macri en particular, siempre tuvieron un ataque central hacia los movimientos en sí sociales y sobre el gasto público. Siempre decían, no, la cantidad de gasto público. Bueno, hay algo siempre que fue así, que está blanqueadísimo, si uno ve datos del INDEC o también datos de muchísimas encuestas, nunca el resultado de los movimientos sociales o asignaciones en general fue mayor del resultado de las jubilaciones. El gasto público, que eso también es otra discusión, ¿no? Llamarlo gasto es una decisión también política, porque es distinto, pero en el caso de las jubilaciones, por ejemplo, siempre fue el 30 o 40% del gasto público, y el gasto que se usaba para específicas cosas como potenciales trabajo era entre el 0,5%, 0,7%, y nunca se salía a especificar eso de una forma que se diga, es una decisión política de este porcentaje, aunque aumente. Por eso yo insisto con esto, volviendo un poco para atrás, metiendo todo esto, de este debate que se dio absurdo, de si Milei se aumentó el 48%, ¿no? 48%. No es absurdo, no es absurdo en el marco de la crisis económica general que hay. Sí. Ahora, yo insisto con esto, si hoy no estuviésemos atravesando una situación económica como la que estamos atravesando, si no tuviésemos los índices de inflación que tenemos, te puedo asegurar que esto no mueve el amperímetro de la discusión. No lo mueve. Porque a mí me gustaría decirle a Jonathan Vial o a Majul, Chávez, poneme el recibo de sueldo, quiero ver lo que cobrás vos. Sí, totalmente. Quiero ver vos lo que cobrás. ¿Entendés? Ahora, el problema es que frente a una terrible recesión económica que hay, donde de parte del gobierno no se ve un plan B, y acá donde yo vuelvo a insistir con esto, ¿dónde está la representación política? Porque Milei, hay una recesión económica, Milei no muestra un plan B, sigue insistiendo con el déficit cero, sin un plan B, que se cae la gente del mapa. Ahora, te presenta los 10 puntos del Pacto de Mayo, te lleva a los gobernadores a negociar las condiciones que él pone para llegar a ese pacto, que es la ley ómnibus. Ahora, el problema que vos decís, loco, ¿y dónde está el plan de este lado? Claro, sí. ¿Dónde carajo está el plan de este lado cuando vos ves que hay una recesión económica que está haciendo mierda a todos? El problema está el plan de este lado? El problema igual es ser como una pared de la cual haya que saltar desde el otro lugar, ¿eh? Entonces, efectivamente... No hay una agenda propia que se diga se va a hacer esto en función. Es resistir y aguantar. Sobre la que vos construís también. Porque perdón, es más, tenés que resistir y aguantar sabiendo que, por ejemplo, uno de los representantes a nivel laboral de lo que hoy existe a nivel sindical es solamente Paco Manrique. Totalmente. Como un ejemplo. Entonces vos decís, vamos a la... Ojo con eso también. Es poco. Obvio que sí. Vamos a la cumbre de Córdoba el 25 de mayo. ¿Y vos qué proponés? Claro.
¿Qué carajo proponemos Sí, de este lado para que la gente empiece a ver que hay una conducción política, que se está reconstruyendo una salida para los sectores populares? Que ponemos en discusión ese programa frente a otro programa. Eso es lo que no. Y se está discutiendo la venta del Banco Nación, se está cerrando tela. Bueno, ahora vamos a estar hablando con las compañías del Banco Nación, pero es lo que empieza, y a mí lo que me empieza a pasar, porque estás todos los días, ¿me entendés? Detrás de pálidas, y vos decís, loco, ¿y dónde carajo están los otros? Sí. ¿Detrás de qué no? ¿Qué carajo es lo que tenemos que discutir? ¿Cuál va a ser la salida que se propone? ¿O estamos esperando llegar a la legislativa? Entonces hoy vamos a empezar a discutir en breve otra ley ómnibus, donde aparece una reforma laboral, donde aparece una reforma jubilatoria. La discusión con los gobernadores de ganancias, por ejemplo. Viene la discusión de ganancias. Entonces creo que los tiempos, como decía uno, ¿no? Esperarse el privilegio de unos pocos. Para hay sectores populares que no pueden esperar más. Esa es la realidad. Donde ves que el gobierno sigue, donde ves que si este gobierno continúa con estas políticas, a la militancia la está haciendo mierda también, ¿eh? Porque son los primeros que son golpeados. Los 700 compañeros de Telam. Y van a seguir por la TV pública, y van a seguir por un montón de empresas más que vuelven a entrar en el proyecto nuevo de ley ómnibus. Bueno, la gran pregunta es, ¿dónde carajo están? ¿O cuál va a ser el programa sobre el cual el pueblo se va a terminar abroquelando para ir a una contradiscusión de ese programa? ¿De cuál es? Bueno, me parece que eso es lo que no se está viendo mientras el tiempo corre. Así es. Me reenojé. 15:02, nos vamos a un breve corte, porque me parece que ya tenemos, ¿no?, a las compañeras del Banco Nación, así que vamos a estar dialogando con ellas un rato. Previo, vamos a tener la columna sindical de la China de todos los lunes, así que quédense ahí, no cambien la radio, que ya volvemos en breve. La Gráfica. Nuestra voz y la tuya